Genial, saludamos. Muy buenas tardes, familia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a poner los ojos en su lugar. Bienvenidos a todos aquellos que conozco y no conozco, aquellos que a lo largo del tiempo vayan siendo parte de esta palabra que hoy Dios quiere mostrarnos, ¿no? Que me use grandemente. Creo que hacía rato que no disfrutaba tanto de esto que se vive formando parte del cuerpo de Cristo. Y no por ahí porque sea el mejor momento, porque es un momento chungo, ¿no? Es el momento en el que todos trabajamos, todos tenemos dificultades, nos desencontramos. Pero poder ahora en medio de estos momentos disfrutarnos, creo que es una oportunidad, una puerta de oportunidad y hoy quise entrar por ella con honra, ¿no? Con gloria. Bueno, bienvenidos a todos en la casa y bienvenidos a ustedes a ser parte de esto que le di por título Desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? Dios me hizo pensar mucho. Escuché una palabra que me llevó a esto de desaprender y me gusta cómo Dios nos hace pensar con todo, hasta con las cosas que parecieran más insignificantes. Cuando queremos, Él nos hace pensar, ¿no? Y escuché la palabra deconstrucción, deconstruir. Y yo pensé, es destruir, ¿no? Y en principio no me gustó, pero digo, es rara, es rarita la palabra. Esto de deconstruir. Y empezando a buscar y a preguntarle a Dios, porque Él siempre quiere mostrarnos algo, y comencé a preguntarle porque estaba dispuesta a que me muestre, ¿no? Y me hallé en una realidad que es que hay un proceso en el que vivimos constantemente aprendiendo, pero para poder aprender, esa etapa de deconstruir o desaprender es necesaria. Cada vez que aprendemos, avanzamos, tomamos algo nuevo, algo vemos que no veíamos, algo se nos abre por delante, pero hay un instante que es clave, ¿no? Por muy bonito, tremendo y terrible que sea lo que me muestren, lo que vea y lo que oiga, si no deconstruyo, no lo hago mío. Y aprender es aprender, tomarlo, que se arraigue en mí, que cambie lo que tenga que cambiar, que limpie, que barra, que transforme, que mute. Y lo necesitamos constantemente. Estamos hechos para vivirlo, pero ese instante en el que hay que dar permiso, ¿no? Cuando Dios comenzó a hablar en mi vida, le di permiso para que derribe todo lo que tenía que derribar, porque no me servía. Pero le pedí que me lo muestre. ¿Qué no me sirve? Porque a veces suceden las cosas y no entendemos qué está pasando. ¿Por qué esto se acaba? ¿Por qué esto se corta? ¿Por qué se va? Es decir, no entendemos y nos desesperamos, ¿no? Entonces poder ver es sumamente importante porque le damos permiso a este proceso de deconstrucción y somos parte. Esto de deconstruir es parte del construir. Si queremos edificar y estamos edificando, edificamos nuestras propias vidas, edificamos nuestras familias, edificamos a los demás. Somos edificadores. Quieras o no, estés en el lugar que te toque estar, tengo que decirte que sos un edificador. A veces edificamos lo mejor y a veces no, pero en el proceso de edificar necesitamos esa etapa de, en lugar de construir, deconstruir, porque hay cosas que no te van a servir cuando lo que querés edificar es lo mejor.
no nos podemos conformar. Es como querer construir una casa y hallar un lugar que no es apto. Hay que hacerlo apto. Ahí viene la etapa de construir. Si en una pared hay que hacer una puerta, va a haber que romper. Si hay una parte que no cabe, hay que darle la forma, ¿no? Entonces, cada vez que viene algo nuevo en nuestra vida, por ejemplo, una nueva palabra, una nueva revelación, un aprendizaje, una situación, necesitamos que tome el lugar que tiene que tomar. La puerta no puede estar en una construcción en cualquier lugar. Imagínense la puerta de entrada aquí detrás, no cumpliría su función por muy bonita que la hagamos, porque no entraría nadie. Por lo menos nadie de afuera hacia adentro. Entonces, necesitamos conocer mucho para destruir. ¿Qué destruir? Porque tampoco es cuestión de tiremos todo abajo y se acabó, ¿no? Cuando hay que refaccionar, cuando hay que completar y continuar una construcción, hay que tener conocimiento para no arruinar lo que sirve. Cuando viene un conocimiento a nuestra vida, lo transforma nuestra vida. Aquel que no sabía lo que decía el cartel por el que pasaba todos los días, tenía un modo de vivir y de ver el cartel, lo veía, pero no era nada. Cuando se enteró que lo que decía era peligro, comenzó a pasar con una actitud distinta, inclusive en la búsqueda de cuál era el peligro, de qué tengo que cuidarme. O sea que cada vez que aprendo, estoy siendo transformado. Esa transformación puede ser minúscula, grande o gloriosa, majestuosa, como lo que Dios planea. Creo que estamos preparados, que estamos diseñados, fuimos puestos para hacer grandes transformaciones, grandes construcciones. Nosotros somos construidos y vamos aprendiendo, pero nos resistimos mucho a esa etapa, la deconstrucción. Cuando llega el momento de largar lo que no me sirve, en lo que sea, o no, o nadie guarda, cuando engordó nadie sigue guardando la ropita de cuando era más flaca, porque algún día la dieta dará resultados. Somos de, ¿no? Nos quedamos. Y en la mente y los sentimientos ni hablar, porque eso es en lo externo. Somos de guardar por las dudas y querer hacer encajar lo nuevo con lo viejo. Somos de hacer eso. Observémonos, riámonos de nosotros mismos, pero tomemos determinaciones, porque deconstruir es decidir qué es lo que no me sirve, porque lo nuevo vale la pena. Cuando lo nuevo vale la pena, debo darle el lugar que le corresponde, el mejor. Y no puedo arriesgarme a que no funcione, no puedo arriesgarme a que con lo viejo al lado no dé el resultado que el vendedor me dijo que tenía. Es como haber comprado la mejor lavadora, pero no haberme asegurado de que la conexión sea la correcta. Y quiero usar la conexión de la lavadora vieja con la lavadora nueva. No va a cumplir su función, por más que es la mejor lavadora del mundo. Quizá Dios planeó que seamos plenos, felices, que reposemos, que logremos todas las metas que Él ponga por delante. Pero si no cambiamos la conexión, la forma inclusive de conectarnos, no va a funcionar. Entonces hay que estar dispuestos a deconstruir, a que nos muestren, porque solitos es difícil. A veces sí. Hay muchas cosas que cuando estamos dispuestos, completamente conscientes, Dios nos va a ir mostrando, pero tenemos que estar decididos en ese instante a hacer la mutación. Hagamos agujeros donde hay que hacer agujeros. Una de las cosas que yo le pedí a Dios cuando comencé a andar con Él, hay frases que no me gusta decirlas. Algunos dicen cuando me convertí, cuando conocí al Señor, porque lo conozco desde la eternidad y lo voy recontra y ultra conociendo y cada vez me encuentro con un Señor nuevo.
desde que comencé a andar con él más de cerquita. Una de las cosas que yo le pedía era que derribe muros. Había muros que me impedían tener la mejor comunicación, por ejemplo, con mi familia. Había muros que me habían limitado en muchas áreas. Entonces le pedí ayuda. Y él comenzó palabra tras palabra a mostrarme cómo, porque me dijo, es una labor en equipo. Esto no, nosotros esperamos que él lo haga, ¿no? Que de repente, como ahora voy a la iglesia, de repente ahora soy recomunicativa. Y no, me dijo, y yo quería la varita mágica, así como quien recibe una oración y cae. Pero él me mostró que son procesos. Y una etapa del proceso es el desaprender, porque aprendí a no comunicarme, porque aprendí a callar, porque aprendí a tener miedo, porque aprendí, como todos, en ese proceso de la vida, hemos aprendido y no somos lo que hemos aprendido, somos lo que decidimos ser. Por eso necesitamos que nos muestre, porque eso tiene que ir cambiando, eso tiene que ir a mejor. Esta idea de construir me vinculó a Nehemías, así que vamos a ir al capítulo 1 del libro de Nehemías. Quiero que lo relacionemos. Este es un hombre, un profeta elegido por Dios en un momento particular y los invito a que nos ubiquemos porque nos ha elegido un momento particular. Este hombre, Nehemías, está marcado el versículo 1-3. En este primer capítulo de Nehemías, él está bien. Mostremos la situación histórica. El pueblo de Israel está en cautiverio porque se portó mal. Hizo las cosas mal, así que fue sacado de su lugar, ¿no? De ese lugar planeado por Dios para que vivieran en unidad con él, y llevado a Babilonia, llevados cautivos, a vivir otra cultura, otra mentalidad, otra forma de vida, y a depender de otro gobierno, de otra forma de pensar. Y Nehemías se encontraba en la casa del rey, el rey, sirviendo como copero, ¿no? Él estaba bien posicionado, podríamos decir que logró un buen trabajo, era muy bien, estaba muy bien tenido en cuenta, ¿no? Era un hombre de honra. Y un día charlando, ¿no? Tomaban mate con uno que venía de viaje, ¿no? Y venía de allí, de Jerusalén, donde en un tiempo su pueblo había vivido y había tenido asentado el gobierno de Dios, Jerusalén, la capital. Desde ahí había habido un rey, había habido un pueblo gobernado por Dios a través del rey. Algo que se había acabado por desoír la voz de Dios, ¿no? Dios permitió que lo fueran llevando de un lado al otro. Y él declara en el versículo 3 del capítulo 1, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Le mostraron una realidad que él no vivía, tengámoslo en cuenta, porque él estaba bien. Él tenía un buen trabajo, una buena paga, estaba bien considerado. ¿Para qué se va a buscar problemas, no? Y a veces nos encontramos con que estamos muy cómodos, ¿no? Dentro de nuestra situación, dentro de nuestra realidad, puede ser familiar, puede ser el lugar donde vivo. Bueno, sí sé que hay ciertas situaciones o no, o la iglesia, ¿no? Dentro de mi iglesia tengo buena relación, estoy bien, ¿no? Y puede que nos hallemos en esta situación como Nehemías, y que oigamos que el pueblo fue dispersado, que hay un gran caos, y que el pueblo de Dios, porque eso es la iglesia, el pueblo elegido por Dios para hacer algo grandioso en el mundo, estaba en gran mal, en afrenta, en vergüenza, en deshonra.
Ahora, ¿esto pasó en la época de Nehemías o pasa hoy? ¿No les ha pasado que a veces hablar de la iglesia genera como un malestar por distintas situaciones, cosas que sucedieron, como que no es tan bien visto, como que, ¿no? Yo sí creo en Dios, pero no me hables de iglesia. No me hables de iglesia, no me hables de... No me hables de diezmo, no me hables de... ¿no? En gran mal y en afrenta, en vergüenza, ¿no? Es como que algo avergüenza. Él lo oye y dice: el muro de Jerusalén fue derribado. Jerusalén es la capital del pueblo israelita, pero además espiritualmente es el centro de la voluntad de Dios, representa eso, los muros derribados. Los muros de una ciudad sirven de protección, son la protección. O sea que estaba la mismísima voluntad de Dios manifiesta a través de un pueblo, no estaba protegida, no tenía la protección. Cuando miré la palabra muro, este muro, hay distintos muros. Los muros dividen, separan, protegiendo. Y a veces nos hemos levantado muros muy altos, ¿no? Es como que para estar protegido levanto un muro más alto todavía y me separo para lograr esa protección. Pero este muro en el original significa unir. Ese muro no divide, no separa, no aísla, no es que no me permite ver, sino que me une. Ese muro los unía. O sea que la protección de Dios estaba a través de ese muro. O sea que lo que fue derribado, lo que fue destruido, fue la unidad. Fue la unidad. ¿Qué los unía? La voz. La voz los unía. El muro fue derribado, o sea que espiritualmente estaríamos hablando de una separación primero de Dios. No solo estaban separados entre ellos porque los dispersaron, los llevaron cada familia, ¿no? a un lugar distinto para servir a otros, no para servir a Dios. Un cambio de vida, un cambio de cultura, un cambio de lugar, un cambio de todo, pero Dios a través de eso quería que desaprendieran para que vuelvan a aprender. Dios nos va a permitir vivir las situaciones que sean, para que desaprendamos y volvamos a aprender, porque algo no está funcionando. O sea que los problemas son la situación mejor e ideal para construir, para aprender, para crecer, para afirmarnos. Ese muro, Jomá, significa unir. Significa unir. Es un muro de protección. La unidad estaba derribada, estaba destruida. Lo que se había destruido era la unidad. Hay otros muros que sí hay que derribar y destruir. El muro que impide, que limita, pero no este que protege. La unidad. La unidad con Dios, la unidad, aquello que nos une a la voluntad de Dios. Entonces, si volvemos a este versículo, los muros estaban derruidos, ruinas. Jerusalén, la voluntad de Dios desprotegida y sus puertas quemadas a fuego. Saben que el fuego destruye. Y la ira nuestra es fuego. Y destruye mucho. Y destruir puertas es destruir oportunidades. Las puertas son el acceso, la oportunidad a una nueva etapa, a una dimensión, la entrada y la salida. El fuego nuestro, cuando los muros son destruidos, estos muros de Dios, entonces el fuego destruye oportunidades para nosotros y para los demás. La ira. El salmista dice, hay un versículo que siempre recordamos, el salmista dice que en su meditación se encendió un fuego y le quemó todo, no solo pero hay una puerta que la encendió porque de su boca, y es una puerta, nuestros oídos, nuestros ojos, todos los sentidos son puertas de entrada y de salida. Y esa puerta no solo
se incendió, sino que encendió fuego, ¿no? Y lo que dijo, porque cuando nos enardecemos, no sé si seré yo solita o alguien de ahí, también incendió las puertas del centro de la voluntad de Dios. Las puertas incendiadas. Tengamos en cuenta que esta es una realidad, algo concreto. 12 puertas tiene Israel, habían sido incendiadas, o sea que para acceder a las oportunidades tenemos que estar listos. Hay un protocolo de Dios. Incendiadas, no solo entra cualquiera en cualquier condición, sino sale. Entrar y salir. Y los muros destruidos. Fíjense que esta idea de la situación con la que él se encuentra, podríamos decir que él podría haber dicho, uy, qué problema, ¿no? Pero bueno, es que no hicieron lo correcto, no oyeron la voz de Dios. Dios a mí me guardó, Dios me protegió, Dios me bendice, yo estoy con mi familia, el rey me cuida, me guarda, me he portado bien, entonces tengo la bendición de Dios. Los demás verán cómo hacen. O sea que de ese encuentro y de esa noticia, como en todas, como de todas, o surge una deconstrucción para construir, porque él estaba cómodo, tenía construida su vida. Él pensaba, bueno, mi nieto va a servir como yo al rey. No es el rey de Israel, pero es un rey al que me cuida, lo cuido. Ya tendría construida una vida, pero tuvo que deconstruirla en segundos. Y eso nos hace Dios con situaciones. Y a veces nos resistimos y pasa la oportunidad a la puerta y en vez de acceder, no destruimos nada, seguimos con nuestros planes, decimos no, que sea otro, quizá es para otro el llamado, quizá otro tiene que hacer algo con esto. La iglesia está dispersa, nos encontramos con quienes no solo no creen que la iglesia tenga importancia, sino además con esta afrenta, ¿no? Con esta vergüenza de ver solo los errores de la iglesia, con esta afrenta de que entre nosotros mismos podamos estar burlándonos o juzgando si esta iglesia hace esto o aquella lo hace, unos a otros, ¿no? Porque una canta así, la otra no, porque se hace esto o no. Y eso es una afrenta con la que vamos a tener que hacer algo. O deconstruimos y empezamos a construir, porque Nehemías tomó una decisión. Y él lo que hizo fue orar. Y no, me llama la atención porque no le dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad, como hacemos nosotros. Y si querés que haga algo, dame una señal. Mándame una carta escrita que diga concretamente qué querés que haga. O alguien que me diga. No, miremos la oración de él, ¿no? Porque me llama la atención y me gusta sacarle el jugo a cada una de las palabras. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea que algo se activó misericordia. No es lástima, es misericordia. Y ante la misericordia nos activa a hacer, a destruir aquello que no está bien y construir. La misericordia nos activa. Dice, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas y a los que guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti,
día y noche. Oración por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, su oración no era por sí, era por los hijos. Los desorejados y desobedientes, que estaban viviendo lo que vivían porque Dios lo había anunciado. Va a pasar esto. Vieron como los padres con los hijos, te va a pasar esto. No metas el dedo en el enchufe porque te va a hacer pupa. Metieron el dedo en el enchufe y Él intercede. Entonces Él se posiciona, no solo la misericordia lo mueve, sino que además comienza a interceder. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. No dice estos desorejados. Él ve su parte dentro de esto. Y hay cosas que a veces vemos, es tan fácil ver los errores de los demás. Sí, los demás están mal porque hicieron esto o porque no lo hicieron. Pero vernos dentro es algo que sin duda a Dios le interesa. Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Miren cómo él entiende la causa. Miren cómo va a traer el fundamento por el cual intercede, porque no dice solamente, porque vos sos muy misericordioso, ayúdanos. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Entiende por qué estamos así. Y él, aunque no estaba mal, estaba acomodado y había construido su vida en un lugar equivocado, sabe que es a causa de un error de todo el pueblo en el cual está incluido. Se hace parte. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, mi propósito, mi autoridad y mi carácter. No solo entiende el porqué, sino la puerta de salida. Tuvo que deconstruir o destruir sus planes familiares, personales y hasta como pueblo de Dios, porque quizá él se acostumbró a la idea de que por ahí hasta era la voluntad de Dios que estén dispersos, para lograr entender en medio de ese llanto y de esa oración, lograr entender la cosa completa. Sé por qué nos pasó esto, pero sé lo que prometiste. Y es el tiempo de echar mano. Encuentra la salida. Volver a la voz de Dios. Volver al centro de su voluntad, a reconocerla, a guardarla, a obedecerla. Era la salida. Porque él había prometido que por muy terrible que fuera la dispersión, lo que ocurriera, el caos, el terremoto, por muy terrible que sea lo que pase, Él nos volverá a reunir. Y saben que uno a veces tiene esta mirada, ¿no? Y nos vemos tan dispersos como iglesia, tan cada uno en lo suyo, tan separados, tan distintos, tan distantes, tan juzgadores unos de otros, que uno dice es imposible, pero dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, espiritualmente está hablando,
una dispersión que espiritualmente nos lleve por lugares muy distintos, ¿no? De allí os recogeré, dice el Señor, y os traeré al lugar. El lugar es una posición espiritual, ¿m? Que escogí para hacer habitar mi nombre. Si logramos echar mano de eso, entonces entenderemos que no es algo que hagamos nosotros. Es algo que Él estableció, Él escribió, pero para que cuando la cosa podamos entenderla, seamos capaces de destruir todo aquello en lo que nos hemos afirmado, el nidito que nos hemos hecho, aún en medio de lo que no es el lugar de su propósito, de lo que no es lo planeado, para ir a por ello y para seguir trabajando. A veces las dificultades nos hacen creer que lo que hacemos es en vano, que no tiene sentido, que no tiene razón, que estamos perdiendo el tiempo, que nadie escucha, que nadie ve, porque por ahí es más escuchado alguien que hable distinto. Pero cuando logramos entender esto, entendemos que hay que destruir o deconstruir todas esas ideas para tomar la de Dios. Si esto va a ser Él, sumémonos, porque lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Y la verdad que no nos podemos perder la oportunidad de ser parte de esta generación de constructores. En medio de esta oración, entonces, Él entiende, y vamos a ir al capítulo 2:4, porque Él no solo entiende, tiene claro, lo habla con Dios, sino que empieza a dar los pasos. A mí me pasa que yo empiezo la mañana con todas las ganas, ¿no? Trabajando y planeo, y planeo, y planeo. ¡Wow! Si a mí me pagaran por los planes, yo sería, pero millonaria. Planeo de todo y con todos. Claro, va avanzando el día, se me gasta la batería y digo, bueno, esto no era para tanto, mejor no le digo nada, no, y aquello tampoco. Y empiezo a deconstruir los planes, ¿no? Lo que destruyo son los planes, en vez de destruir todos esos argumentos que se me vienen, ladrillos que tomo para no construir los planes que Dios me dio. Somos grandes destructores de planes que Dios nos da, lo confieso, pero entiendo que estoy batallando en contra de todo lo que Él me muestre, que es una pelea constante. Es bueno poder reconocerlo, verlo y ser parte de un equipo en el que podamos fortalecernos. Porque esto no es cuestión de que un día lo cambie. Sí, lo cambié un día y los otros 6 vuelvo a lo mismo. Entonces necesitamos fortalecernos. Necesitamos esto que es bueno, reflexionar, compartir, empujarnos. Nehemías se presenta ante el rey y ustedes saben que el rey se dio cuenta que algo le pasaba porque no era la carucha de siempre, ya no miraba a la fregona con el mismo amor. Y entonces donde le pregunta, el rey le dice, ¿qué cosa pides? El rey no tuvo miramientos, o sea que toda esa vida que construyó él en el servicio al rey estaba lista para que ese día el rey proveyera lo que el plan de Dios necesitaba, no Nehemías. Nehemías era una excusa, nosotros somos una excusa, pero Dios va a proveer. Si Dios planeó que Él iba a recoger a todos los dispersos, algo que parecía imposible, porque además la ciudad estaba destruida. ¿Para qué? ¿Para qué los va a traer acá si está todo quemado? Si no hay nada de Jerusalén.
van a volver a vivir en el centro de la voluntad de Dios cuando no ha quedado nada. Dice entonces, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No se puso a pedir cualquier cosa. Nosotros enseguida pediríamos, no sé, deme un avión, ¿no? Nosotros enseguida pediríamos pero el deseo de Dios. Oré a Dios y dije al rey, si le place, y tu siervo halló gracia. Y él se provee de todo lo que necesita. Ustedes, si la conocen a la historia o no, nos va llevando al plan de Dios. Al plan de Dios. Ahora, en el 2.5, le dice al rey, lo más lindo que el rey se iba a quedar sin coperos, porque le pide mandame, envíame, ¿no? Y el rey se iba a quedar sin copero, era el mejor copero, el más brillante, pero cómo Dios dispone las cosas para que no fuera un problema, porque para nosotros lo sería, ¿o no? Dije al rey, si le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Coloréeme esta afirmación que le hace, se le está haciendo a un hombre que no cree en Dios, que no cree en el mismo Dios. Es un gentil, es un rey, que no es parte del pueblo de Dios. Le está diciendo, voy a edificarla. Le está hablando de algo imposible, pero algo que haría Dios. Pero él lo dice en primera persona, la reedificaré. Si Dios me lo mostró, lo haré. A veces nos encontramos con que los planes de Dios son grandes. Dios quiere edificar cuerpo de Cristo en todo el mundo. Nos quiere unir. Iglesias distintas, cada una con sus formas, sus culturas. Nos quiere unir y nosotros ayudamos a derribar muros. El muro de la unidad, del centro de su voluntad. Su voluntad es esa. Su voluntad es esa. Y quemamos las puertas de oportunidad para lograr esa voluntad, las quemamos. La reedificaré. Para poder edificar hay que deconstruir. Ellos se encontraron con que estaban de los muros las ruinas, los escombros. En los escombros la palabra nos habla, nosotros nos imaginamos, ¿no? Un muro destruido, los escombros, como cuando explota una bomba, porque de hecho eso pasó, hubo una guerra, hubo una destrucción, y eso queda de la unidad, quedan escombros, trozos sin forma, que no sirven para volver a construir, pero se necesita de toda la gente que comenzó a convocar ante el pueblo Nehemías. Este loco venía a proponerle al pueblo que estaba viviendo ahí, en medio de los escombros, el remanente, los que habían quedado, los pocos que habían quedado, en medio de las ruinas y del fuego, les viene a proponer reedificar. Una locura, una locura. Saben que muchos salieron en contra, a desanimar, a amenazar, distintas tácticas. Pero nosotros tenemos que reconocer las tácticas de Dios, porque nuestra propia mente sale a desanimarnos, a oponerse. ¿O no? No necesita nadie venir y decirme, qué locura, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pretender edificar cuerpo de Cristo? ¿Cómo vas a pretender? Es nuestra mente, como en mi día a día, que mi propia mente y mi propio corazón, mi alma empieza a ver los peros, ¿no?, de todos los planes que Dios me da, y en vez de concretarlos los voy dejando ahí, ¿no?, esperando. Nehemías 2:13. En el 13 hay una frase, dice que salió de noche porque él quería inspeccionar para decidir
en unidad con el plan de Dios, ¿qué hacer? Dice, salí por la puerta del valle hacia la fuente y la puerta del muladar, el basurero va. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Lo constató, lo que le habían contado era así, estaba todo destruido. En el 17, él va al pueblo y les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No les dijo, múdense muchachos, yo me instalé junto al rey, si quieren busco trabajo, allá se necesita gente que cuide los caballos, allá se necesita gente. No. La realidad es esta. La voluntad de Dios, Jerusalén, está desierta. A nadie le preocupa la voluntad de Dios. Las puertas, las oportunidades consumidas por ese fuego humano. Nuestra ira, nuestra bronca, nuestros propios deseos, les dice venid y edifiquemos la unidad, los une, haciendo algo unidos. No importa lo que hagamos, la voluntad de Dios tiene muros y el muro es la unidad. No importa lo que hagamos, siempre necesitamos ir edificando esa unidad, porque a veces tiene más prioridad que lo que hagamos sea como yo quiero, que lo que hagamos sea como el otro dice, que lo que hagamos sea como fulano. No, la prioridad es unidos. Tenemos que reconocer las prioridades de Dios. No estemos más en oprobio, no demos más vergüenza. No demos más vergüenza, porque al que avergonzamos es a Dios. Nehemías 4:10. Esa palabra edificar, yo reedificaré, dice, edifiquemos. 4:10. Mucho problema, el trabajo comienza, pero ante toda situación él da la respuesta clara, la salida. No se deja amedrentar. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Oh, problema. En medio de esta unidad que vamos estableciendo, ¿quiénes son los acarreadores? Los que llevan ¿qué? ¿Qué cargan? Las piedras, los trozos, los destrozos de un muro que en un tiempo protegió, de una unidad que en un tiempo cercaba la voluntad de Dios. Los trozos que ni son ni no son, los acarreadores. No se puede edificar si hay mucha cosa. Es como si quisiéramos ponernos a tocar un instrumento y que esté todo cubierto con cosas encima. Habrá que acarrear, liberar, abrir espacio y ahí sí planear y después ponernos a tocar el instrumento. Lo mismo con el muro, ¿no? Era muy importante las distintas labores, pero acá hay distintos. Los acarreadores lo que hacían era cargar, quitarla del lugar donde molestaba aquello que ya no sirve, pero transformarla en algo útil. Darle la forma necesaria para que ahora sí la pongo y sirve, porque eso es edificar. El muro perdió la forma. Nosotros somos piedras que vamos concretando esa protección de la voluntad de Dios. Pero no lo podemos hacer solos y necesitamos la forma, piedras vivas. Estas son piedras. ¿Se acuerdan que en Egipto se construía con ladrillos? Ahora construyen con muchos elementos, pero espiritualmente piedras somos nosotros. Y a veces no servimos para el muro de la unidad. A mí me tuvieron que dar con martillos, porque hay distintas
puntas que molestan. Y al ponerme con otra piedra ni le cuento. Entraba mucho espacio que parecía una puerta o una ventana, porque hay picos, porque hay salientes o porque hay agujeros que las heridas, las situaciones van provocando, que nos deforman. No tenemos la forma para la unidad, para el muro. Pero entonces los acarreadores sacan y los canteros comienzan a dar forma y los acarreadores traen. Sacan algo inútil y traen algo útil. Y los constructores edifican, todos a la vez. Un proceso de desaprender para aprender, de construir para construir. Edificadores. Venid y edifiquemos. No edificamos cosas, edificamos nuestras propias vidas. Moldeando con estos acarreadores. El escombro, dice que los acarreadores acá se habían debilitado, no tenían fuerzas para su tarea. Una piedra que estorba, hay que llevarla. Dice que el escombro era muchas piedras inútiles. Y si nos miramos, y a veces somos eso, ¿no? Inútiles, no logramos la unidad, no logramos proteger la voluntad de Dios en lugar de su gobierno. Dice que el escombro era mucho. El escombro que estaba dentro de esta situación, el polvo, pensamientos humanos, pero además en el original dice que es angustia, desamparo. Hasta la actitud de maravillarse es un escombro. Eso de que me maravillo por todo, pero al final no hago nada. Como yo hago en las mañanas, ¿no? Me maravillo de los sueños que Dios me da. Y llega la noche y digo, bueno, mañana volvemos. No podemos edificar el muro. Eso dijeron los acarreadores. Eso dijeron los acarreadores, no podemos. Y eso decimos nosotros. Cuando hay que edificar y edificar, voy a pedirte, Sergio, que en la pantalla del diccionario sí me pongas una palabra. Es la H1129, la palabra baná, y este es el que construye. Esto es construir. Esta idea de edificar, a veces nos encontramos delante con dificultades para edificar. En la página del diccionario, por favor, el multiléxico H1129 es la palabra baná. Quiero que miremos ahí porque en esta acción de construir, en esta tarea que tenemos por delante, porque hoy les voy a proponer, venid y edifiquemos. Hay que edificar este muro, pero no estamos solos, hay que convocar a otros y hay que tenerlo en claro. Construir es la palabra baná. Fíjense que aparecen personas, aparecen lugares y aparecen operaciones. Busquemos personas. Hay un albañil, lo primero, lo clásico, ¿no? Hay un canterón. ¿Sabe lo que significa? Es una persona. Es el especialista en piedras, el que les da la forma, el que las quita. Después el acarreador la lleva y la trae, pero el canterón conoce de piedras y es el que le va a dar la forma para que sirva para el muro. El edificador, otra persona. ¿Encontraron a otra persona? El maestro. O sea que sin enseñanza no hay construcción. Y el hijo. Y vincula la edificación, destruyo para construir, en este proceso en donde hay una tarea de muchos especialistas en piedras, pero también especialistas en hijos, porque es dar a luz un hijo, con la estatura de él, con las medidas de él, con la fe de él, con el conocimiento de él, pero hijos.
eso construimos, eso edificamos. Y sin enseñanza imposible. Pero esta no es una tarea solo de un maestro, nos está mostrando una operación para restaurar, para restablecer, para prosperar, para reedificar. Una obra para labrar, para levantar. Todo puede ser restaurado, estoy convencida, y tenemos que manifestarlo en la tierra. Es una obra preparada de antemano desde la eternidad y vinimos a manifestarla. Y ponemos todos los estorbos para restaurar porque vemos un cascote. A veces nosotros mismos, ojo, y decimos, no puedo, no sirvo, lo tiene que hacer otro. Nehemías, imagino que lo habrá pensado, pero no quedaron escritas sus dudas. Nos quedó escrito una estatura. Ante esta situación, yo la reedificaré, dijo. Esté solo, me sigan o no me sigan. Los organizó por familia. Los organizó de modo de que pudieran resistir a todas las dificultades, las amenazas, porque había gente que hasta difamaba lo que ellos estaban haciendo. Y a veces nos creemos ciertas ideas, ciertas opiniones, porque nos dispersan. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. La idea es, pero los enemigos son los propios pensamientos que no quieren que sepamos ni veamos la realidad y mezclarse. Pero sucedió, versículo 12, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Los asustaban. Los asustaban. 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban. Los asustaban. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. A veces decimos, bueno, edifiquemos, venid y edifiquemos. Bueno, yo solamente voy a acarrear piedritas porque con la espada no soy muy ducha. No. Para edificar, tenemos 2 manos, 2 operaciones. La pastora nos mostraba 2 piernas, 2 callados, 2 apoyos. Gracia y ataduras. No podemos cojear ni andar con una sola. Equilibrio. Con esto lo mismo. Vamos a las manos. Todos, los que edificaban, los que acarreaban, los que cargaban, hasta el aguatero, la familia, los niños, los mayores. Los posicionó a todos para que asuman y tomen su lugar y no quede un solo hueco por donde un enemigo, un pensamiento, un sentimiento, una duda, una queja, un juicio pudiera penetrar y debilitar. Pero todos con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Con una mano hacían algo. Lo que venga a bien. Si me viene bien esto dentro de la operación, lo hago. Pero con la otra, la espada. Y eso significa que edificamos según el diseño, porque si no perdemos el diseño, terminamos haciendo música, haciendo monólogo, pero si no tomo la espada, si no busco el diseño en la palabra, no solo leo, sino que busco el diseño para edificar, para no perder en cuenta qué estamos edificando. Porque edificar es tener hijos. Y de cada piedra tiene que salir el hijo con la misma fe, con el mismo conocimiento que él. El modelo lo tenemos, pero tendemos a perder el rumbo y quedarnos en pequeñas cosas. No, yo no, porque no. Dice que todos los huecos los puso por familia.
Ni para bañarse largaban la espada. O sea que hasta cuando bañaban buscaban del diseño de Dios. No significa que dejaran o no de leer la Biblia, sino meditar de día y de noche, como lo hizo Nehemías, para que Dios pueda seguirte hablando y mostrando y no te vayas a desviar, ni a separar, ni a dividir, ni a dejar de edificar ese muro y querer armar otro, un límite, una división, un adorno, una puerta donde no debiera estar, o que llegue a faltar la oportunidad y la puerta donde debe estar. Entonces, ¿me dejo de excusas? Si contemplamos, ¿no?, nuestras tareas, nuestras labores, limitaciones, las tenemos en cuenta, nos apoyamos, nos afirmamos. Aquel que se cansa, lo sostenemos, lo levantamos. Pero tener claridad de qué edificamos, si no empuñamos la espada, nos dispersamos, nos confunden. Cualquiera me dice algo y me lo creo. Y el que me lo tiene que decir es el Señor, y en unidad. Edifiquemos. Pablo dice en un momento, estamos atribulados, pero no angustiados. Es decir, hay dificultades, hay problemas, pero ojo, porque la angustia es un escombro. Y acá escombros no, porque tenemos acarreadores que conocen el diseño y pueden reconocer, uy, esto es angustia. Uno de los significados de los escombros era la angustia. Esto es angustia, hay que quitarlo. Si no hubiera acarreadores, no quitaríamos la angustia, por ejemplo. No quitaríamos el polvo, un pensamiento humano que no sirve para edificar. Necesito verdades eternas. Él dice, estamos en apuro, pero no estamos desesperados, ojo. Lo tenía en claro y lo presentaba a los suyos. Cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay un tesoro que nos fue entregado. Nuestro espíritu es un tesoro, está en vasos de barro, pero para poder edificar necesitamos de esa humanidad nuestra, pero bien alineada para saber que habrá tribulación, pero escombros no. Escombros no. Nosotros somos tus siervos, le decía Ana. Reconocieron la claridad que Dios le daba a Nehemías para edificar la etapa que les tocaba. Lograron levantar con diseño el espacio para las puertas, los muros hasta la mitad. Estaban listos para que la próxima generación completara y continuara algo que les llevaría tiempo, pero en lo que creyeron. Hubo momentos en los que las dudas surgieron, como en nosotros. Cuando vemos las dificultades, los problemas, tendemos a quejarnos y a quedarnos, tendemos a acomodarnos, a conformarnos y hasta a debilitarnos, hasta a pensar que esto no sé si tiene tanto sentido. Vamos a adorarle, porque si Él nos ha elegido como edificadores, Señor. Gracias por alinearnos, por alistarnos. Estamos dispuestos a destruir el pensamiento, el sentimiento que surja, pero que se transforme en un escombro, en algo inútil para esta edificación tan gloriosa que nos has enviado a hacer. Es la de el Hijo en la tierra, el cuerpo de Cristo, algo espiritual, algo que no podemos ver humanamente, pero que nuestros ojos espirituales comienzan a ver, a disfrutar. Fortalécenos, Señor, únenos más que nunca, pero queremos gozarnos de esta labor, entender que es tu labor,
no asumirlo como, ¡uy, qué difícil! Destruye esos escombros, Señor, esos pensamientos que debilitan, que impiden, que frenan. Llénanos, Señor, como piedras vivas de todo aquello que nos permitirá construir esto que nos ha llamado a construir en medio de la tierra. Danos la gracia y el vínculo perfecto para poder convocar a otros de cada lugar de la tierra y en cada lugar donde te encuentres. No se trata de dejar una iglesia para ir a otra o ni siquiera para venir a esta. Se trata de entender para qué nos puso iglesia en la tierra y hacerlo. Dejar de perder el tiempo, de quedarnos sentados, de quejarnos, de mirar lo que falta, de mirar lo que sobra. No pierdas el tiempo. Valorá y disfrutá el lugar que te toca. Venid y edifiquemos. La iglesia está en afrenta. El cuerpo de Cristo está en afrenta. Lloremos si hay que llorar, pero levantemos los brazos y unámonos, porque la labor es nuestra en toda la tierra. Bendigo, Señor, aquellos oidores que no van a olvidar esta convocatoria tuya, sino que se sumarán en cada lugar de la tierra para edificar, como maestros, como albañiles, como canterones, Señor, como acarreadores, y que edificarán conforme a tu diseño, no soltarán la espada, para buscar de ti y no pervertir lo que quieres edificar, el cuerpo de tu Hijo en la tierra. Fortalécelos para poder destruir todo aquello que les impida, Señor, ser parte de esto. Y únenos, Señor. Bendecimos y saludamos en cada lugar de la tierra a los que sí pudimos conocer cara a cara. Allí en África, aún en Madrid, los nuestros edificando, muy dispersos. El pueblo estaba muy disperso porque era muy amplio el muro, pero había una trompeta que los unía y los alineaba, los fortalecía y les advertía. Suene la trompeta, Señor, uniéndonos. Suene la trompeta convocando y fortaleciendo y alineando en Jerez, en Malabo, en Camerún, en Paraguay, Señor, en Argentina, en cada lugar de la tierra, Dominicana, sí, Padre, en cada lugar, reúnenos. Amén.